Bueno, buenos días para todas y todos. Por favor, me contestan presente Laura Isabel, Presente. Luis Alberto Baena, Daniel Baena. Presente. ¿Está dormido o qué? No, pero me extraña. Estefanía Bedoya, Presente. Ana María Cardona, Juan Pablo Estrada, Jefferson Escobar, Jonathan García, Luisa Fernanda Gaviria, Presente. Santiago Herrera, Lina Marcela Holguín, Jimena Hurtado, Juliet Loaiza, Jimena Marín, Felipe Muñoz, Marisabel Ramírez, Xiomara Restrepo, María Fernanda Saldarriaga, Mariana Usma, Presente. Juan Ignacio Vázquez, Santiago Velázquez, Presente. Juan Ignacio se durmió o qué? Parece ser. Bueno, ponemos la fecha de hoy en el cuaderno. Ponemos como tema los tipos de discriminación. Yo. Sí, ¿qué pasó? Ves internet está muy malo, eso si no dice, eso se cae cada ratico, ¿no? Amárrelo por ahí con algo. No, pero para que estoy acá, si no quiero decir eso, si no dice y eso vuelve, entonces, por si se sale eso otra vez. Bueno.
Ponemos debajo logro. Otra vez internet. Buenos días. Característica aquella donde empresas públicas o privadas generan algún tipo de discriminación en función de empresas públicas o privadas, en la que muchas veces pasan justo debido a sus características públicas o privadas, generan algún grupo de inmigrantes o el colectivo y los países en la que el 78% discriminado en sobre las sanciones que contempla la ley. Los derechos de las personas por su raza, nacionalidad, de 10 a 15. Buenos días. Entonces, como logro, identifico los diferentes sí. ¿Cuál es el tema? Perdón, es que se me desconectó después de la clase. El tema son los tipos de discriminación. Pero ya estamos viendo eso, ¿no? Logro identifico los diferentes tipos de discriminación. Y cómo afectan a los seres humanos. Repite por favor, Identifico los diferentes tipos de discriminación. Y cómo afectan a los seres humanos, punto aparte. Gabriel, ¿me repite por favor? Identifico los diferentes tipos de discriminación y cómo afectan a los seres humanos. Me siento que usted había puesto un mapa conceptual, ¿no? Sí, señor, y muy poquito me lo han enviado. Uy, pero es que había que enviárselo. ¿Cómo? Como una semana y había que enviárselo. Sí, había que enviarlo, sí, señor, porque no, si no había clase presencial, había que enviarlo. Yo lo tengo
semana, pero yo no sabía que había que enviar. Profe, ahorita se lo podemos enviar. Bueno. Punto aparte, ponemos como título actividad introductoria. ¿Cómo es el título? Actividad introductoria. Aparte. La semana anterior. Copiamos ahí la semana anterior. El presidente de la República planteó una ley para dar un estatus estatus, Profe, ¿para dar qué? un estatus migratorio a los venezolanos que han llegado a nuestro país. Punto seguido. En este entre otros aspectos, Me repite, por favor. en este, entre otros aspectos, están dos puntos. Legalizar su estadía en Colombia temporalmente Profe, me repites, por favor. legalizar su estadía en Colombia temporalmente, coma,
¿Quién está en este perfil que dice Wendy Rivera que acaba de entrar? Profe, es la compañera que pues compañera de clase de Steven Piedradita, como la primita, algo así. No, pero es la primera vez que no la conocía. Coma. Acceder a la salud y a la educación. Coma. Garantizar un trabajo justo. Punto aparte. Abrimos signo de interrogación. ¿Qué pienso al respecto de esta ley? Cerramos signo de interrogación. 10 minuticos para que argumentemos muy bien esta respuesta. Una respuesta como estudiantes de 10º grado. ¿Cómo, profe? 10 minutos para responder esa pregunta, bien argumentada, como estudiantes de 10º grado, con buenos argumentos. Hoy aprenderemos la RAE, discriminar, tema, niños con gustos, talentos.
Mariana Guzmán, cuéntenos qué reflexión, qué me puede argumentar al respecto de esta propuesta del presidente de la República. Gabriel, yo pienso que es una ley muy justa, ya que si ellos están residiendo aquí, lo mejor es que tengan el derecho a recibir todo esto. Muy bien. Luisa. Yo puse que es buena porque es de solidaridad con nuestro país, pero me parece que, es muy buena porque es solidaridad con nuestro país, pero también es necesario que se mire que en Colombia también hay muchas personas que tienen necesidades y no son millones. Pero me parece muy justa porque esta ley, porque está teniendo en cuenta la educación y salud que puede ayudar en muchos de los venezolanos. Muchas gracias, Luisa. Juan Pablo Estrada. Al igual que Luisa, a mí me parece que es un acto de solidaridad, porque así sentían que pues saber que sus familias tienen acceso a un colegio, a una salud pública, igual que los otros colombianos. Muy bien, Santiago Velázquez. Pero Sí. yo estoy de acuerdo con esta ley, ya que es una ley que nos enseña que sin importar nuestra nacionalidad o diferencia, todos tenemos los mismos derechos. También es una ley de solidaridad que nos enseña, a pesar de las situaciones malas que están pasando ellos, y ese modo ayudar. Muy bien, Santiago. Estefanía. Pienso que el presidente tomó una buena decisión, pues a toda persona, sin importar quién sea, se le deben ser respetados sus derechos. Muy bien, Estefanía. Juan Ignacio. No, está bien hecho. A ver, yo pienso. Lean lo que escribió. Listo, yo pienso que está bien lo que hace el presidente con los venezolanos. A pesar de todo, todos somos, ellos también merecen un trabajo justo, digno, y también tienen derecho a un estudio, así sean de otro país, y también merecen que se les respeten sus derechos. Muy bien, María Fernanda. Yo puse, me parece muy bien que el presidente esté ayudando a todos los migrantes a obtener todo el apoyo que necesita sin ningún rechazo o discriminación. Muy bien. Laura. Me gusta que haya sido creada esta ley y me parece que es necesaria para asegurarles a los migrantes su derecho de amparo. Pero no estoy de acuerdo con que creen una ley que les brinde a ellos lo que muchos colombianos aún no tienen. Y si realmente proponen eso, es necesario que reevalúen los sistemas del país. Muy bien, Laura. ¿Quién faltó? Nadie, ¿cierto? Cierto que Daniel está ahí. Dale, Daniel. Pero yo pienso que lo que hizo el presidente está muy bien, que proteja a los venezolanos, pero veo también algunos aspectos como en la salud, ya que con la situación y nosotros mismos los colombianos podemos acceder ni a una EPS ni a un buen estado de salud. Muy bien. En la edad que ustedes están en la adolescencia, algunos en la preadolescencia todavía, tienen esa conciencia de la solidaridad, ¿no? A nivel macro, ¿no? A nivel micro vemos en el contexto cercanos que a veces somos muy egoístas y cerrados. Pero cuando tenemos estos dilemas
morales a nivel superior, entonces sí expresamos vivir en la solidaridad. Por eso en su mayoría manifiestan estar de acuerdo con esta posición. Pero cuando uno es adulto y ha vivido, digamos, o aprendido muchas cosas de la vida y desde lo académico y demás, uno entra a analizar un poco más, ¿cierto? Digamos que en la edad de ustedes hacen las cosas más por el corazón, por el sentimiento y no con la razón. Cuando somos adultos hacemos más con la razón que no con el corazón, ¿cierto? ¿A qué o por qué hago esta explicación o a qué quiero llegar? Ante una situación de estas, ante una decisión de estas, hay que analizarlo muy bien. Hay que analizarlo muy bien. ¿Por qué hay que analizarlo muy bien? Porque detrás de esa decisión hay muchas cosas en torno a ello. Como manifestaron varios de ustedes, también es importante tenerlo en cuenta. En Colombia las necesidades insatisfechas de los colombianos son muchísimas. El nivel de pobreza que hay en Colombia es altísimo y más con la pandemia se incrementó mucho más. El problema del laboral en Colombia y el ingreso per cápita que tienen o el poder adquisitivo que tienen los colombianos en economía, quiere decir la plata que les entra para satisfacer sus necesidades, es muy baja, ¿cierto? Por todas las circunstancias. Entonces permitir una cosa de esas sería contraproducente, en el sentido de que inconscientemente se estará generando un conflicto entre colombianos y venezolanos internamente por esa situación. Lo vemos hoy en día, hay empresas, hay sectores productivos donde prefieren contratar venezolanos que colombianos porque ellos trabajan al día, o sea que ellos pueden trabajar a mitad de precio o por debajo de un salario justo. Por una parte pues lo están explotando a ella y por otra parte no están permitiendo el acceso laboral a los colombianos, y esto se está generalizando mucho. Como manifestaban también algunos, la salud en Colombia o el acceso a la salud para los más necesitados está muy difícil, y entrar digamos que a competir entre comillas con otra población sería bastante complejo. Entonces mire que hay más pros que contras. Si miramos más profundamente y a fondo, como lo están haciendo algunos contradictores del gobierno, en el trasfondo puede haber una intencionalidad de tipo político. El centro democrático del cual hace parte el presidente, desde el punto de vista electoral para las próximas elecciones que se avecinan, regionales y presidenciales, no está muy bien parado por todas esas situaciones y esa mala imagen que tiene el presidente. Entonces algunos manifiestan que es posible que estén haciendo eso para atraer electores. Lo mismo hizo Hugo Chávez en Venezuela para que él fuera reelegido varias veces. Se llevó colombianos para allá, les dio casa, les dio de todo para que votaran por él, les dio cédula venezolana para que votaran por él. Y luego cuando murió y subió Maduro expropió a los colombianos lo que tenían y los echó para Colombia. Entonces también pueden haber unas intenciones políticas en el trasfondo. También se manifiesta que va a ser esta decisión va a ser bastante controversial, bastante peligrosa también, porque entonces los venezolanos se van a revolcar, se van a buscar
venirse para Colombia en grandes cantidades. Es decir, que próximamente el paso migratorio entre Venezuela y Colombia va a ser caótico. Así el presidente haya dado la orden de que las fuerzas militares no permitan el ingreso, ellos de todos modos lo hacen. La corrupción es tan grande que compran a fuerzas militares para que los deje pasar. Sabemos, por ejemplo, que Venezuela, Perú, Ecuador ya le cerraron la frontera a los venezolanos por lo mismo, ¿cierto? Por proteger su población. Entonces ahorita el único país que está permitiendo ingresar sin ningún control o con un control no muy bueno es Colombia. Entonces la cantidad de venezolanos que van a venir es grande. Es muy triste ver por las carreteras de Colombia cantidades alarmantes de venezolanos caminando por las carreteras. Entonces desde ahí puede que tenga, como ustedes manifestaron, un trasfondo benéfico, pero también trae en el trasfondo algo muy duro para los colombianos, y eso puede generar un conflicto interno en Colombia. Ya lo estamos observando. Los niveles de delincuencia en Colombia en las cuales están involucrados venezolanos es muy alta, principalmente en las ciudades. Los grupos delincuenciales en las ciudades, para no inmiscuirse, entonces están contratando venezolanos para que hagan los actos delictivos. Entonces mire que eso genera una gran cantidad de problemáticas sociales que en una y otra forma va a, por una parte, a discriminar a los mismos colombianos, a afectar a los colombianos, y todo por un populismo. Lo veo yo personalmente, por un populismo del presidente, aunque a nivel internacional digan que está muy bien, pero yo pienso que en el trasfondo hay otras intenciones. No sé qué piensan ustedes al respecto, los escucho. Uno siempre ante una situación de ese tipo, uno tiene que analizar todos los pros y los contras de una situación. Lo mismo pasa cuando abordemos un escrito, un libro, una cosa. Miremos la intencionalidad, miremos el trasfondo y no solo lo que está por encimita. Ustedes aquí, que está muy bien también, miraron la situación por encimita, es decir, así está muy bien porque se les va a ayudar a una población, pero no se analiza el trasfondo que trae eso. ¿Qué iba a decir Juan Ignacio? Si es así como usted dice, pues como también se montó la presidencia ya. Entonces. Sí, muy bien. ¿Quién más tiene que decir algo? Estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista, porque luego va a generar una saturación en los sistemas, porque aparte de bien malos que son, la salud en este país es pésima. Y también me parece muy absurdo que les prometan salud a los venezolanos cuando ni siquiera los colombianos tienen una buena salud. Es algo demasiado absurdo. Sí, nosotros lo estamos viendo, lo que yo le decía, o sea, la situación interna con relación a esta población cada vez es más preocupante, ¿cierto? Confrontaciones en las ciudades, gente pues que se arma para protegerse. Entonces, o sea, el incrementarse la llegada de esta población aumentará este tipo de problemáticas, ¿cierto? No sé qué piensan los demás al respecto. Profe, pues yo pienso que su punto de vista es muy válido, porque nosotros decíamos que era muy bueno por parte del presidente, pues porque eso al fin y al cabo todos somos seres humanos
y necesitamos como un tipo de apoyo y más ellos en esa situación. Pero si uno se pone a ver los puntos de vista bien como más a detalle como usted, ¿a qué llega uno? Los venezolanos, no todos, pero muchos sí han llegado a hacer daños, a matar a los mismos colombianos. Y lo mismo con el presidente, pues, no hay salud para nosotros, no hay educación para nosotros, no hay plata para los que trabajan de un día a día, pues para ellos tampoco puede haber. Y pues si a nosotros, bueno, si a los que se fueron para Venezuela lo sacaron, pues como dice Chigudiro, pues el próximo presidente que se ponga a ver todo esto bien detalladamente y también haga su respectivo labor, ¿no? Sí, tomando las palabras de Daniel, es que porque a nivel internacional no hacen nada por Venezuela, porque cambia ese régimen, porque se normalice, digámoslo así, entre comillas, la situación, porque el mismo presidente de Venezuela no hace nada por su población. Entonces eso inclusive algunos políticos lo llaman que es una estrategia para digamos fortalecer el gobierno de Venezuela, o sea, que hayan venezolanos hay una idea venezolana desde hace mucho tiempo y es unificar todos los países en uno solo, lo que pensaba Chávez de la unidad bolivariana. Algunos políticos muy extremistas, digámoslo así, piensan también eso, que es una estrategia que busca eso, que los venezolanos empiecen a ver diferentes países, generen caos, digámoslo así, social, económico, y así buscar como esa unificación. Eso sucedió en Europa entre el siglo XVIII y XIX con el pueblo judío. El pueblo judío se expandió por casi todo el mundo. Los judíos tienen una característica fundamental, es que los judíos son muy unidos. Los judíos se apoyan entre ellos mucho. Entonces, eso hizo que los judíos amasaran grandes fortunas y fueran dueños de las grandes empresas, fueran dueños del sector productivo en casi toda Europa. Y esa fue la preocupación que tuvo Europa en su momento entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como lo veremos más adelante. Fue esa situación, ¿cierto? Ver que un pueblo extranjero que no tenía raíces ni nada se estuviera apropiando de todo. Por eso inclusive a Hitler lo muestran como el malo de la película, pero él, en el trasfondo tenía algo de cierto. O sea, los judíos tienden a ser muy posesivos y muy extremistas. Lo vemos ahorita en el conflicto árabe-israelí entre palestinos e israelíes. Los israelíes se les metieron a la brava por allá en los años 40, 1940, desde finales del siglo XIX organizaron un movimiento que se llamó el movimiento sionista, patrocinado por un rico judío europeo, Theodor Herzl, que reunió millones de dólares para montar, digámoslo así, el Estado judío, porque hasta ese entonces los judíos no tenían un Estado. Entonces hicieron todo ese movimiento, más o menos desde mediados finales del siglo XIX, recogieron muchísimo dinero y empezaron a ayudarle a los judíos pobres en Europa para que se fueran para lo que era Palestina en ese momento, y les empezaron a llegar de a poquitos empezaron a montar digamos pueblos así en tiendas de campaña, o sea,
barrios, digamos así, o células con tiendas de campaña de a poquitos. Cuando los judíos se dieron cuenta, ya una gran cantidad de judíos habían llegado a Palestina, y la última oleada de judíos que llegaron ya iban armados. Acordémonos que, o si no saben, Israel es una potencia armamentística hoy en día. Grandes armas son fabricadas por los israelíes. Entonces ya cuando los palestinos se dieron cuenta, ya los judíos se habían metido ahí. Y ahí Inglaterra jugó un doble papel. Engañó a los palestinos diciéndoles que no les permitiría, porque en esa época la mayoría de los países europeos tenían colonias en África, en Asia, o sea, eran casi que dueños. Entonces Inglaterra tenía un protectorado ahí en Palestina. Entonces ellos a los palestinos les decía que no les iba a permitir que los judíos ingresaran a su territorio, y en Europa Inglaterra ayudaba a que los judíos montaran su estado. O sea, jugó un doble papel engañando a uno y al otro. Pues así fue como los israelíes, los judíos montaron lo que hoy es Israel, el Estado de Israel. A la brava se metieron. Entonces por eso Hitler digamos que pronosticaba todo lo que iba a suceder con los judíos, que tenían un poder económico bastante grande y ya estaban buscando un poder político en Europa. Entonces por eso fue que la estrategia de Hitler inicialmente fue frenar económicamente al pueblo judío. Entonces les confiscó todas las riquezas, les congeló las cuentas de los bancos para evitar que ellos de pronto se aliaran con otros países y así no permitir que los expulsaran. Y eso fue principalmente una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, pues Hitler fue exagerado en cómo trató al pueblo judío, ¿cierto? Como todos conocemos en la historia y como lo veremos más adelante. Entonces mire que también desde utilizar la población como estrategia política, como estrategia geopolítica, hoy en día es bastante importante, ¿cierto? Entonces, por eso desde ahí la mayoría de los pueblos se cuidan con los inmigrantes, con las personas que llegan, porque por una parte afecta la economía, afecta las condiciones sociales de su entorno, ¿cierto? Y por otra parte se convierte en una estrategia geopolítica. Cuando hablamos de geopolítica es la utilización del espacio geográfico con intenciones políticas, ¿cierto? Por eso vemos que Estados Unidos casi y Europa quieren tener dominio sobre algunos territorios del mundo, porque geopolíticamente son estratégicos por muchas cosas, bien sea por sus riquezas económicas, por su ubicación estratégica de un paso de un continente a otro, o por el mar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que es la geopolítica. Entonces, desde ahí hoy en día los países se cuidan en torno a eso. Entonces, muchos piensan que también es una estrategia política que Venezuela esté permitiendo salir y casi que obligándolos a salir, porque es que tener unas condiciones económicas como las que tiene Venezuela, con una inflación del 3000%, imagínense en eso, cuando la inflación en nuestro país, miren, nosotros vivimos pobres y la inflación del país el año pasado llegó al 7%, imaginen una inflación del 3000%. El salario mínimo no alcanza para comprar una libra de carne en Venezuela. Entonces eso es una estrategia de Venezuela,
del gobierno de Maduro para obligar a que su pueblo salga, ¿cierto? Entonces todas esas cosas nosotros debemos considerarlas, ¿cierto? Porque se utiliza bien esta parte de la discriminación, del rechazo, pero en el trasfondo hay algún tipo de intereses que se manejen ahí, ¿cierto? ¿Algo más por decir ahí? Estefanía, háblanos de un tipo de discriminación. Discriminación de género. Muy bien, háblanos. En muchos países del mundo existen leyes, políticas y costumbres que niegan derechos a las mujeres y niñas solo por ser de este sexo. ¿Usted qué piensa al respecto, Estefanía, de ese tipo de discriminación? ¿Cómo lo visualiza? ¿Si lo visualiza en nuestro país? ¿Si se da, no se da? Pues yo pienso que ese tipo de discriminación sí se da en nuestro país y en todo el mundo. ¿Cómo lo visualizas? No sé, muchas veces no le dan trabajos a las mujeres solo porque son el sexo débil, o violan a las mujeres y así. ¿Vos consideras que las mujeres son el sexo débil? Pues yo no, pero hay personas que sí. Muy bien. ¿Quién más tiene que decir algo con respecto a la discriminación por género? Entonces miremos que la discriminación de género es una de las discriminaciones más antiguas que existen. La mujer a nivel histórico ha sido muy discriminada. En contextos como el griego, por ejemplo, como el romano, las mujeres inclusive en la escala social estaban por debajo de los esclavos, no tenían ningún tipo de derechos. Las mujeres única y exclusivamente eran utilizadas para procrear, para tener hijos, para tener familias grandes y para los oficios de la casa. Siempre históricamente se ha tenido esa idea, y mire que no ha cambiado mucho en miles de años. Todavía aún se tiene esa connotación, que las mujeres solo se utilizan para eso. Inclusive hay un inconsciente colectivo en los hombres que siempre piensan eso, que las mujeres son objetos sexuales y que las mujeres tienen que hacer los oficios de la casa, ¿cierto? Muchos de ustedes, así no lo manifiesten, no hacen nada en la casa porque hay mujeres que tienen que hacer los oficios. Entonces ahí estamos manejando ese tipo de discriminación. El contexto paisa, el contexto antioqueño y en general el contexto colombiano, pero más marcado en la cultura paisa, es muy machista, ¿cierto? Las mujeres, perdón un momentico. Aló. Las mujeres en el contexto paisa son muy subvaloradas, hasta el punto de menospreciarlas en muchos aspectos. Entonces, esa es una de las discriminaciones históricas más grandes que existen. Las mujeres, por ejemplo, a nivel mundial empezaron a adquirir derechos a principios del siglo XX. En Colombia, las mujeres empezaron a adquirir derechos a partir de mediados del siglo XX, por allá hacia 1950, 52, donde se les permitió votar, donde se les permitió ingresar a la universidad a estudiar,
Antes la educación era sexista. Había una educación para hombres y una educación para mujeres. Había colegios especializados para hombres y colegios especializados para mujeres. Por ejemplo, los colegios de hombres les enseñaban ciencias, matemáticas, biología, química, física, mientras que los colegios de mujeres les enseñaban a coser, les enseñaban a cocinar, les enseñaban a atender al marido, ¿cierto? Todo eso relacionado con las labores del hogar. Entonces, ha sido una de las digamos, de las formas de discriminación más antiguas que han existido, ¿cierto? Y la historia también ha mostrado que la mujer tiene muchas capacidades, por eso esa mala frase que la mujer es el sexo débil, falso, no es así. Inclusive la mujer ha demostrado, desde el punto de vista biológico, por ejemplo, la mujer es más resistente a muchas cosas, a enfermedades, al dolor, a muchas cosas. Los hombres no tanto, ¿cierto? Las sabrán débiles, pero es desde el punto de vista físico, de actividades y labores físicas que de pronto las mujeres no lo hagan tan bien como los hombres, pero también las hacen. Pero por esas situaciones que se les llama el sexo débil. ¿Listo? ¿Alguno tiene algo que decir con respecto a ese tipo de discriminación? ¿Todo claro? María Fernanda Saldarriega, coméntanos de otro tipo de discriminación. Profe, discriminación por discapacidad. Muy bien. Esta Cuéntanos. discriminación, espere, profe. Sí. Esta discriminación suele estar relacionada con la invisibilidad de la discapacidad por tratarse de un problema minotoritorio y fuente de dependencia, pobreza y exclusión social. ¿Mi tutorio qué es eso? Profe, ¿cuál? Eso de mi tutorio. Minoritorio. ¿Cómo? Minoritorio. Minoritario no existe, era minoritario. Ah, bueno, sí. Relacionado con las minorías. Ah, bueno. ¿Y usted qué piensa al respecto? Con sus palabras, cuénteme a ver qué pasa ahí. Profe, yo pienso que toda persona debe tener pues el mismo respeto que una persona pues sin discapacidad tiene que tener, pues que todos somos iguales sin importar la discapacidad. O pues sí. ¿Quién más le quiere complementar con respecto a ese tipo de discriminación? Pues yo. Vale. Que todos somos seres humanos y no somos más que menos capacidad, sino que antes somos más fuertes porque aprendemos a ir contra la sociedad. Muy bien, sí, ese es un tipo de discriminación que también se ha presentado bastantico, y es discriminar a aquellas personas que tienen algún problema físico, ¿cierto? Algún problema psicológico, algún problema mental. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista estético, ya nosotros que ya trabajamos el documento de la estética, siempre la belleza, en un videito que vamos a ver mañana, la belleza está relacionada con la forma, la perfección en la forma. Cuando los seres humanos, digamos, pasamos ese estadio evolutivo de los animales y nos volvimos los Homo sapiens sapiens, o sea, los chicos berracos del mundo animal, entonces discriminamos a los demás animales.
los vimos como inferiores. Entonces, asimismo, las personas con discapacidades o con capacidades diferenciadas, como se dice actualmente desde el argot psicológico, pensamos que los que tienen algún tipo de discapacidad son inferiores, y desde ahí hay que menospreciarlo por ser inferiores. Entonces, si alguna persona tiene algún tipo de condición física, mental o psicológica, también tiene unas capacidades que hay que respetárselas, hay que valorárselas, y hay que procurar que su condición de vida la exprese, la explore a partir de sus condiciones que tenga, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, hay leyes en las cuales a las empresas le reducen cierto tipo de impuestos por contratar a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces, por eso no sé si han visto a veces en centros comerciales, en empresas donde hay personas que tienen discapacidad física o cognitiva que realizan alguna labor. En nuestro gremio, por ejemplo, he tenido compañeras que son invidentes, por ejemplo. Inclusive yo en la universidad, cuando estaba en la universidad, trabajé grabando audiolibros para invidentes. Allá en la biblioteca de la Universidad de Antioquia hay una biblioteca de audiotextos para invidentes. Entonces, a ese tipo de población poco a poco también se le están garantizando esos derechos por sus condiciones. Hay que recibirlo, señor. Y también lo digo yo porque yo también soy discapacitado y yo también he sufrido mucho bullying, pero uno como persona, uno va creciendo y va tomando conciencia que es sentir menos que nadie por una discapacidad. Y duro porque uno va a ir contra las críticas de la gente, pero uno va aprendiendo y porque esta sociedad, digamos que no tiene cultura, ¿me entiendes? O sea, porque trabajan mucho las personas discapacitadas. Correcto, ahí lo estamos viendo palpablemente. Pero más que usted aprender es enseñarle también a la gente, a los demás hay que enseñarles que la discapacidad no es un motivo ni de limitación ni de discriminación, ¿cierto? No porque uno tenga un tipo de discapacidad, somos limitados y nos tienen que desechar, no es así, ¿cierto? Entonces, hay que, por el contrario, ayudar y valorar a ese tipo de personas que quieren salir adelante a pesar de que tengan algún tipo de discriminación. Muchos de nosotros nos levantamos quejándonos de lo poco que tenemos, quejándonos de muchas cosas, y hay personas que tienen enfermedades, discapacidades muy grandes y aún así luchan por salir adelante. Entonces, como les decía, entonces han ganado derechos, tienen leyes. Lo mismo que ahorita se me pasaba, por ejemplo, en la discriminación de género. Colombia hace algunos años sacó una ley que se llama la ley de cuotas. En esa ley de cuotas obligan a las empresas a que haya un cierto porcentaje de mujeres en los cargos de alto nivel, y en general en cada nivel debe haber un cierto porcentaje de mujeres. Aunque es una ley ridícula lo digo es en el sentido de que es que no debería haber una ley para hacerle caer en cuenta a la sociedad de que las mujeres también tienen capacidades. Somos tan machistas que tuvieron que sacar una ley para hacernos caer en cuenta que las mujeres también tienen capacidades. Entonces, para poder adquirir derechos han tenido que luchar y ganarse esos derechos a punta de leyes. Algo por decir entonces algo más por decir de la discapacidad, de la discriminación por discapacidad. Juan Pablo Estrada, hablando de otro tipo de discapacidad.
¿De discapacidad o de perdón, de discriminación, qué pena. Discriminación religiosa. Muy bien. Bueno, háblanos al respecto. Claro. La discriminación religiosa, pues, aunque no se vea mucho como por pedir trabajo, sí se nota mucho cuando una persona es religiosa y se le discrimina en la calle o así se ven grupos que hablan sobre esas personas. Muy bien. Sí, la religión, como todo lo que ha evolucionado, porque la religión también es una evolución, por eso el cristianismo se dice que es la religión más grande y fuerte en el mundo, porque evolucionó de las demás religiones. El cristianismo tiene, de todas las religiones, tiene un poquito. Inclusive el cristianismo, el islamismo y el judaísmo son religiones hermanas, y entre las tres se odian y se tiran duro, pero son hermanas. Todas surgieron, tienen la misma raíz. Por eso es lo que les habla ahorita del Medio Oriente, del conflicto árabe-israelí que existe todavía, y es una pelea por un pedacito de tierra en lo que hoy es Jerusalén, la capital religiosa de esas tres religiones monoteístas. Por eso la pelea entre los palestinos y los judíos es por ese pedacito de tierra. ¿Quién queda dueño de ese pedacito de tierra? Hasta cierta época, inclusive Donald Trump volvió a prender esa polémica. Hace algunos años la capital de Israel era Jerusalén, pero digamos que por peleas políticas, diplomáticas que tuvo Palestina, logró que le quitaran la capital a Israel de Jerusalén y la pasaran a Tel Aviv, que hoy en día es Tel Aviv la capital de Jerusalén, porque aún no se ha solucionado ese litigio por ese pedacito de tierra. Y Trump, el año antepasado, en un discurso, prendió el fuego al decir que él consideraba y aceptaba que la capital de Israel era Jerusalén, y eso a nivel político interno genera muchas tensiones. Los palestinos están en una intifada que se llama una guerra santa. Ellos están alerta ante cualquier violación que tengan de su territorio, de ese pedazo, para generar un conflicto. Ellos viven en conflicto armado cada cierta época. Cualquier cosita que pasa, de una vez se prende eso ahí. Y como los palestinos no son Estado todavía, la única nación en el mundo que no es Estado, no tienen fuerzas militares. Entonces la única forma que tienen de pelear los palestinos es a través del terrorismo, de los grupos terroristas. La única forma de poder hacer la guerra a Israel. Entonces mire cómo simbólicamente una ciudad se vuelve punto de discriminación religiosa. Entre ellos mismos se dan duro. Más adelantico veremos una película también que es muy interesante, donde nos muestra cómo es la forma de vida ahí en esa zona de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una zona que la ONU permitió que es neutral, donde los dos países, los habitantes de tanto de Israel como de Palestina pueden digamos, trabajar, comerciar, estar ahí. Entonces, mire cómo la religión genera mucho. Si lo vemos en nuestro contexto, como decía Juan Pablo, entonces nosotros miramos que siendo todas las sectas o las convicciones religiosas, siendo todas cristianas, porque ese es un error que manejamos conceptualmente,
en Colombia solo hay una religión, que es el cristianismo. Y el cristianismo se ha dividido en varias convicciones religiosas o en sectas. Es decir, la forma como se profesa esa religión es diferente. Pero todas son hermanas, todas son tienen la misma raíz y entre todas se tiran duro. Entonces, los testigos de Jehová le tiran duro a los católicos le tiran duro a los pentecostés a los cristianos y así. Entonces, cuando Jesús predicó fue la paz, la armonía y todas sus sectas se tiran duro. Aunque si bien el cristianismo no es tan radical, al menos aquí en América, como si lo es en otras partes del mundo, en Europa han habido países donde cristianos radicales han tenido conflictos con musulmanes, seguidores de la religión islámica. Entonces, la religión también es una causal de discriminación. ¿Alguien tiene que decir algo al respecto? Santiago, háblenos de otro tipo de discriminación. Yo. Sí, el único Santiago que hay sos vos. Discriminación contra las personas del LGTBI. Sí es. LGTBI. LGTBI. Sí. ¿Qué es LGTBI? Lesbianas, gays, apresor, yo no me las sé todas, pero sí. Bueno, ¿qué más? Siga a ver, ¿qué más se acuerda? ¿La B qué será? ¿Ah? ¿La B qué quiere decir? Vea. Bisexual. Bisexual. La T. Transexuales. ¿Cuáles son los transexuales? Los que les gustan los tres. Los que de hombre se ven a mujer. Exactamente, los que se han cambiado de sexo. LGTBI. LGTBI, sí. Bueno, ¿y el I es cuál? ¿El I? Sí. Profe, es como intrasexuales, algo así. Intersexuales. Exactamente. Eso. Los intersexuales son aquellos que han nacido con, digámoslo que, aunque está mal dicho, que tienen los dos sexos, porque tienen pene y vagina. Pero ellos se consideran intersexuales, pero biológicamente son de un solo sexo, ¿cierto? Hay mujeres que nacen con el clítoris muy grande que parece un pene, entonces ahí se consideran intersexuales. Hay hombres que nacen con unas protuberancias parecidas a la vagina, entonces, pero su función biológica es la de hombre o de mujer, no es como dicen algunos hermafroditas. El hermafroditismo no existe en los seres humanos. Solo muy pocas especies animales son hermafroditas. Que yo me acuerdo, una de las especies es el caballito de mar, que tiene los dos aparatos de reproducción sexual. El caballo de mar, él mismo se puede autofecundar. Nosotros los seres humanos, ninguno es hermafrodita, que tiene algunas protuberancias parecidas a un órgano sexual del otro género, pero biológicamente son hombres o mujeres. Listo, háblenos, Santiago. Bueno, esa discriminación surge por amar a quien se ama
o sentirse atraído por alguien del mismo género. Las personas pues pertenecientes a ellos sufren acoso y violencia. Y ¿cómo se dice? Bueno. Discriminación hoy en día en todas partes, en el colegio, en el empleo, y pues a veces también en el hogar. Principalmente. Bueno. Sí, la primera parte donde se discrimina a una persona es en el hogar. ¿Cómo se llama ese tipo de discriminación? ¿Quién me recuerda? Discriminación contra las personas lesbianas. Pero tiene un nombre. LTV. Se llama homofobia. Listo, la homofobia. Entonces esa es la discriminación por aquellas personas que tienen otro tipo de condición sexual. Por aquí estoy mirando que salió una nueva, que es el queer. ¿El qué, profe? Queer. Entonces ahora es LGTBIQ+. La Q es de queer. Esa estaba hace tiempito, yo creo. Pues yo apenas hasta hace poco supe que existía. Lo veo esos queer. Usted sabe que hoy en día los jóvenes se dejan influenciar por muchas circunstancias. Entonces los queer, por lo que estuve leyendo ahorita, son aquellos que emigran de un sexo a otro. Es decir, que un tiempo son hombres, otro tiempo se manifiestan mujeres, y lo mismo, pero al contrario y de la diferente forma. Entonces esos son los queer. Hoy en día los jóvenes hay unos que dicen que son disque andrógenos, ¿no? Sí, más o menos. Que son así. Pero eso son más manifestaciones culturales. Bueno, eso no es lo mismo que bisexual. No. El bisexual es que sexualmente tiene una atracción. O sea, el bisexualismo es más desde el punto de vista sexual genital. O sea, que en cambio la otra es como identidad. Exactamente, el queer es más de identidad, ¿cierto? De estarme, por ejemplo, hay muchos tribus urbanas que tienden a ser muy queer, por lo que por ejemplo, los emos, se puede decir que es una tribu queer, porque los hombres, entre los hombres y las mujeres no hay como una diferenciación, un límite, ¿cierto? Nosotros, nuestra cultura tiene un límite entre hombres y mujeres, la forma de vestir, de maquillarse, mientras que los emos no, ¿cierto? Usted ve mujeres muy vestidas de hombre, como hombres hemos muy con tendencias de mujer, y no son homosexuales, sino les gusta vestirse así, actuar así, y no lo son. Entonces más o menos hacia eso apunta los queer, por lo que puede entender. Hay otras culturas, por ejemplo, como los otakus, no sé si las han escuchado. El otro año en 11 miraremos eso sobre las tribus urbanas. Los otakus son grupos que les gusta, más que todo una tendencia japonesa, que les gusta personificarse como cómics. Entonces hay hombres que se sienten identificados con algún personaje de algún cómics mujer, y se
se personifican, se disfrazan de esa forma. Entonces esos son los queers, por lo que acabo de aprender hoy. Y el más se les pone porque ahí incluyen otro tipo de condiciones que vayan surgiendo. Entonces, por ejemplo, hoy en día los jóvenes en algunos contextos, por ejemplo con respecto a la sexualidad, no tienen ninguna recato, digámoslo así. O sea, hoy pueden estar con un hombre, mañana con una mujer, pueden estar de grupal, o sea, un desorden desde ese punto de tipo sexual genital. ¿Listo? Pero volviendo ya a lo que es la homofobia es eso, ese rechazo que se le da a aquellas personas que tienen ese tipo de condiciones sexuales diferentes a lo normal, entre comillas, ¿cierto? Ahí hay un tinte muy desde el punto de vista religioso, y es eso, ¿cierto? Lo normal, entre comillas, es el hombre y la mujer, desde lo que dice las religiones, no solo la cristiana, no solo la Biblia, sino las diferentes religiones del mundo. Pero ahí hay mucha cosa que hablar de las condiciones sexuales de las personas, pero por lo que he leído, muchas de las condiciones sexuales parten de situaciones familiares, situaciones psicológicas, ¿cierto? Porque todos los seres humanos experimentamos la homosexualidad, pero lo hacemos, o la atracción por el mismo género, pero lo hacemos en etapas de inconsciencia. Cuando somos niños, muy niños, bebés, experimentamos eso y digamos que volvemos a una condición normal, entre comillas, por el entorno familiar. Eso hay un tratado muy profundo desde el psicoanálisis con respecto a esa condición. Pero entonces ya la sociedad, por su ignorancia, entonces ya hablan que se nace, que se hace, ¿cierto? Entonces hay un poco de cosas con respecto a eso. Entonces la discriminación homofóbica es por eso, ¿cierto? No aceptar a esas personas porque no están dentro de los parámetros de ser hombre y de ser mujer. Por ejemplo, vemos todas las peleas legales que han tenido los colectivos LGTBIQ+, con respecto a estatus sociales, a roles sociales, el matrimonio, los hijos, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, está prohibido hasta el momento, está en estudio una ley para permitir el matrimonio entre homosexuales, ¿cierto? Ya ganaron, y es que ya se les reconoce civilmente ese estatus de pareja, es decir, que una pareja puede unirse legalmente ante un notario, porque es que cuando hablamos de matrimonio, el matrimonio es un concepto netamente religioso de la unión de una pareja, en este caso la religión, bajo la religión católica o cristiana. Pero ya los de la comunidad LGTBIQ+, ya pueden unirse ante un notario. La otra pelea que está muy grande es la de adopción de hijos, que ya también han tenido una ganancia legal, porque ya la Corte Constitucional dio digamos que un análisis de la Constitución, y ya es permitido que los homosexuales puedan adoptar hijos, que era una pelea que se tenía, ¿cierto? Entonces, también a punta de peleas legales es que han podido ganar algunos derechos. ¿Sí? ¿Algo más por decir sobre ese tipo de discriminación?
Bueno, Luisa, háblanos de otro tipo de discriminación. Ya. La discriminación por allá. Yo puse discriminación por casta. ¿Por Es qué? la discriminación Sí, por señora. el trabajo y la ascendencia. En esta se excluye el grupo social al que pertenecen por nacimiento. Las personas de estas comunidades están excluidas socialmente, marginadas económicamente y sometidas a violencia física y psicológica. Muy bien. Históricamente, ustedes que tuvieron clase con Alejandra, ¿sí les quedó que era una casta? ¿Qué son las castas? Profe, la casta es como la descendencia, ¿no? Sí, señora, muy bien. Lo que hoy llamamos las clases sociales. En la antigüedad, las castas eran bueno, ahora sí, las castas en sí eran aquellos que tenían un poder político o económico, religioso, militar, estaban inmersas en esas castas. Los que no tuvieran nada de eso, pues no pertenecían a nada, ¿cierto? Entonces, con el tiempo esas castas se fueron transformando en esas clases sociales. Entonces, hoy en día también se conoce como el clasismo, como discriminación por clasismo. Es discriminarse por esas diferencias de tipo socioeconómico. Y también se lleva al plano laboral. Entonces, dentro del plano laboral, entonces, la discriminación se da por las jerarquías que se tienen en un trabajo. Entonces, los jefes discriminan a los empleados, algunos empleados discriminan a otros empleados más bajos. Entonces, la secretaria discrimina a la señora del aseo, de los tintos, los empleados discriminan al celador, al vigilante, ¿cierto? Entonces, ahí hay una discriminación relacionada con las castas por las jerarquías, ¿cierto? Las jerarquías, cuando nos hablan de una jerarquía, es un nivel de poder. Los que están más arriba, digámoslo así, tienen más poder que los que están más abajo. Entonces ahí se presenta ese tipo de jerarquías. Por ejemplo, en las casas, los que tienen empleados del servicio, entonces ahí hay una discriminación por casta, ¿cierto? Menosprecian, humillan, maltratan. Hay casas donde les pegan a las empleadas del servicio, ¿cierto? Entonces hay maridos en la casa que nos pegan porque no hacemos la comida, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que ver con esa relación de las castas, ¿cierto? Pero en la antigüedad entonces tenía mucho que ver con las condiciones socioeconómicas que tenían las personas. ¿Ustedes qué creen? ¿En el ICONESI se presentará ese tipo de discriminación? No. Bueno, entonces continuemos. Jonathan, sí, porque Daniel, porque sí. Por ejemplo, las personas que son, por ejemplo, la solución del LGBTI. No, pero hablo más específicamente por lo de las castas. Por lo de las castas. Sí. Sí, porque es que hay gente de la alcaldía que se creen los Kardashian que salen ahí, pues, ¿sí me entiende? Se creen más por trabajar simplemente en la alcaldía ahí. Sí, eso no pasa. Y eso pasa en todos los pueblos. Entonces les dan un cargo y ya. Sí. Como los vigilantes también, ¿no? Los vigilantes dicen que a veces se creen los dueños del edificio. Y los policías también. Exactamente, sí. Llegan y tienen un cargo de poder, entonces
quieren maltratar y humillar a las personas. Ujú. Muy bien, entonces nos queda claro esa de por castas. Bueno, Jonathan García, háblenos de otro tipo de discriminación. Discriminación por origen étnico. Sí, señor. ¿Que se llama cómo? Discriminación racial o xenofobia. Bueno, ahí vamos a diferenciar las dos. ¿Listo? Discriminación racial. Xenofobia no es pues como la discriminación a extranjeros o a migrantes. Bueno, muy bien, a eso me refería. Jonathan, háblanos del racismo. Del racismo. La discriminación racial es un concepto que suele identificarse con el nombre de racismo y lo que abarca. Aunque se trata de conceptos que no coinciden. Mientras que el racismo es una ideología basada en la superioridad de etnias sobre otras. La discriminación racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, no siempre lo está. ¿Sí? Muy bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Si hay razas superiores a otras? Y claro que está mal dicho, pues, que razas dentro de los humanos. Pero yo digo que se creen superiores, sí, pero no sé, yo digo que... No que se crean, que son. Por eso, sí me hablan. Bueno, dale. Superiores, sí, pero yo no digo que sean superiores, o sea, sino que tienen... ¿Cómo le explico sin que suene contradictorio? No, si es contradictorio, mejor. Porque así tenemos de dónde discutir. Como que las saben utilizar más. ¿Cómo? ¿Que se le entrecortó? No, que saben utilizar más las capacidades que tienen. Todos tenemos las mismas, pero hay unos que no las aprovechan. Un ejemplo. Por ejemplo, en el colegio, todos podemos estudiar, todos podemos ser buenos estudiantes, pero muy pocos son los que se esfuerzan y quieren aprender. Bueno. ¿Alguien más tiene? Pero hablando de las capacidades, profe, siendo así, es más eficiente una persona afro que un blanco. Digámoslo así. Porque tienen más fuerza, aguantan más, pues, es que eso es lo que hay que analizar. El simple hecho de tener mayor cantidad de melanina en la piel que los otros, eso ya los hace superiores. Nosotros, no, porque son más resistentes al sol. Exactamente, sí. No se para el sol 3 horitas y queda como un champiñón. Pero un negro resiste cualquier temperatura, nosotros muy poquito. ¿Cierto? Ahí los hace ser a ellos superiores. ¿Quién más tiene algo que opinar de eso? ¿Si existirán razas superiores que inferiores entre los seres humanos? ¿Ustedes qué creen? Pues que los seres humanos los pongan inferiores, pero de que existan, no. Muy bien, Luis. La biología ya habló al respecto. Ningún ser humano genéticamente es diferente. Todos los seres humanos genéticamente somos iguales. Inclusive entre las demás especies las diferencias son mínimas. Entre un ser humano y una mosca, la diferencia genética es del 0,000000001%. Aún así, entonces los seres humanos todos somos iguales. Todos física y biológicamente somos iguales. Entonces, partiendo de ahí, no tendríamos que discriminar a ninguno. Lo que pasa es que el concepto
Pues, Sí, señor. profe, sí, es como dice usted, todos los seres humanos somos iguales, sino que la sociedad ha tachado como ha tachado a los blancos, bueno, los que son de piel blanca como superiores, entonces eso ya existe desde antes y aún ya ha reducido mucho, pero todavía hay partes en donde se aplica. Es en Estados Unidos. Ya no tanto, pero sí. Sí. Ujú. En Estados Unidos. Muy bien. Sí, lo que decía Juan Jacobo Rousseau, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Sí, lo que pasa es que esa condición de raza superior es una herencia que nos dejaron los europeos. Por allá desde los griegos y los romanos, más que todos los romanos, cuando se expandieron y dominaron Europa, Asia, África, entonces ellos dejaron esa connotación que la raza europea, la raza blanca, tenía esa capacidad de dominar, tenía esa fuerza para dominar. Entonces desde ahí, desde ese momento quedó esa idea que los blancos era la raza superior, porque podían dominar a las demás, ¿cierto? Luego, cuando Europa empieza a expandirse por América, a abrir colonias, entonces a ese periodo, por allá más o menos siglo XV, XVI, se llamó el eurocentrismo, donde Europa era el centro del mundo. Entonces, todas las europeos de raza blanca, entonces eran superiores. Y así generaron una escala, digámoslo así, racial, en la cual primero eran los europeos, luego eran los asiáticos, luego los indígenas y por último los negros. Entonces quedó esa herencia racial, ¿cierto? Entonces eso les dio derecho a maltratar, a explotar y demás a las otras grupos étnicos, ¿cierto? Ya hoy en día está devaluado el concepto de razas dentro de los seres humanos, sino hablamos de grupos étnico-culturales. Por eso ya el 12 de octubre no es el día de la raza, como nos lo enseñaron en la escuela, sino el día de las identidades étnico-culturales. Entonces por eso, sí señora. María Fernanda, cuénteme. Profe, pues yo iba a preguntar que por qué pues los asiáticos o los chinos, porque pues no son de, pues no ha llegado a ver uno moreno de raza negra. Pues hoy en día, pues nosotros de pronto porque no sea muy común, pero sí existen cruces raciales desde la antropología y la antropometría, ya hay diferentes, inclusive ellos tienen unos nombres ya especiales, pero sí existen cruces y usted ya puede ver, usted ya puede ver africanos de ojos azules, blancos con pelo crespo como los negros, ya hay orientales de piel oscura, ¿cierto? Porque ha habido cruces raciales, cruces genéticos, perdón. Pero más que todo se da eso, y buena la pregunta, María Fernanda, porque históricamente fueron culturas muy, muy cerradas. Los chinos, como civilización china en la antigüedad, por eso ellos construyeron la muralla china, porque ellos tenían esa idea de no cruzarse con otras culturas, de no tener encuentro con las otras culturas. Y no solo por eso, porque es que geográficamente China está muy separada del resto del mundo por el oriente con el océano Pacífico, entonces es difícil llegar allá, y por el occidente por el continente asiático, que es muy grande, con Europa, entonces estuvieron muy alejados, y desde ahí por eso no tuvieron un contacto así muy directo, ¿cierto? Solo hasta el siglo
principios del siglo XX se da eso. Por ejemplo, algo cultural que tiene que ver con eso, con esa concepción étnica, es que, por ejemplo, una de las penas más grandes que se castiga en China, por ejemplo, es el consumo de drogas. En China, el narcotráfico tiene pena de muerte. No importa si le cojan 1 gramo o si le cojan 1000 kilos, lo condenan a muerte. Porque para ellos los vicios hacen que la persona pierda capacidades intelectuales. Por eso China es una cultura muy desarrollada. Por eso hoy no de gratis es la potencia mundial, por todo ese tipo de circunstancias. Inclusive hay colombianos allá condenados a pena de muerte por narcotráfico. Y todo eso tiene que ver con la parte cultural, la parte étnica, porque los chinos son muy encerrados. Y desde ahí, pues Japón mucho más, pues Japón es una isla. China durante mucho tiempo dominó el Japón, dominó las Coreas, todo eso. Entonces, desde ahí, por eso, desde lo que dice María Fernanda, hay muy poco, aunque sí hay muy poco cruce racial. Yo por ahí tengo un documento muy bacano de la revista, muy interesante, donde habla de esos cruces, esos nuevos cruces étnico-genéticos que existen actualmente, y hay unas cosas muy interesantes que uno ve. Pero por ejemplo, si usted analiza los de Vietnam, los de Camboya, Laos, o sea, la parte sur de China, abajo de China, ellos son orientales, tienen rasgos orientales, pero morenos, oscuros, ¿cierto? Entonces sí, ahí es donde se nota esa diferencia, y más esa parte del sur de Asia, Asia suroriental, tiene mucha relación, mucho contacto con los polinesios, mucho contacto con los indios de la India, no los de acá, que está mal dicho los de acá indios, con los indios, con los africanos, con los europeos españoles, por ejemplo, durante la colonización, más o menos en la misma época que los españoles y portugueses nos colonizaron, nos conquistaron, también se expandieron por Asia. Conquistaron esa parte de Laos, Camboya, Vietnam. Entonces es muy típico ver vietnamitas, camboyanos con apellidos como nosotros, Fernández, González, porque tuvieron ese encuentro racial. Entonces sí se han dado cruces en esa época, pero como te digo, los orientales más que todo por ser una cultura muy cerrada. ¿Quedó claro, María Fernanda? Sí, profe. Bueno. Profe, ¿y los albinos? ¿Esos que son una cultura o son personas que nacen pues escasa, pues son escasos o qué? Como el pollo albino. ¿Te ha comido pollo albino? ¿Cómo? ¿No ha comido pollo albino? No. Así hacen un pollo y le echan vino. Ah, profe, ¿en serio? No, mentiras, el albinismo no tiene nada que ver con lo racial. El albinismo es un problema genético que tiene, es un problema genético, una falla por allá en los genes que hacen que las personas nazcan con esas condiciones físicas, con la piel blanca, problemas receptivos en los ojos, problemas de visión, ¿cierto? Entonces, inclusive aquí hay un pueblo, no me acuerdo ahorita el nombre, en donde aquí en Antioquia, donde los niveles de albinismo son muy altos. No me acuerdo ahorita ese pueblo. Inclusive genetistas, biólogos han hecho estudios a esa población, porque son varias familias que sus miembros tienen esas condiciones de albinismo muy marcadas. Entre los negros existe el albinismo también. Entre los animales existe el albinismo también. Por ejemplo, los perros, a los gatos, a otros
a otras especies les da albinismo también. Es una condición genética que se da, ¿cierto? Entonces nos falta la última es la xenofobia. ¿Qué nos falta por hablar? Para que nos hable de la xenofobia para cerrar la clase el día de hoy. Yo, profe. Dale, Laura. Xenofobia se basa muchas veces en ideas de superioridad y racismo fomentadas a menudo por políticos hacia personas extranjeras o migrantes. Es una característica común de las respuestas de la autoridad a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en otras partes del mundo. Muy bien, Laura. Entonces ahí vemos la diferencia entre la discriminación racial y la xenofobia, ¿cierto? Ya hablamos de la racial. La xenofobia es el rechazar al extranjero, a la persona que llega, migrante, por múltiples condiciones e ingresa a una parte, digámosle así, que a las malas, digámoslo así, ¿cierto? Entonces ahí es donde se da la xenofobia. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita aquí en Colombia con los venezolanos, se está dando la xenofobia por esas circunstancias, ¿cierto? que hemos hablado. En muchos países del mundo, por condiciones políticas, por guerras, por condiciones económicas, hay poblaciones que se tienen que desplazar y eso genera xenofobia, rechazarlos de forma tajante, discriminarlos desde todo punto de vista. Entonces eso es lo que conocemos como xenofobia, rechazar al extranjero. ¿Listo? Bueno, para cerrar la clase, evaluemos la clase, cómo nos fue hoy, qué se nos queda importante del encuentro de hoy. Los quiero escuchar en estos 5 minutos que nos quedan. Profe, ¿cómo? No lo entendí bien. Que evaluemos la clase, cómo nos fue hoy, qué se nos quedó, si estuvo buena la clase, si no estuvo buena, qué aprendimos. Profe, a mí me pareció muy chévere la clase porque como ya tenemos el concepto de discriminación, ¿cierto? Pero vamos a estudiarlo más a fondo, ¿me entiendes? Así. Muy bien, Ignacio. ¿Quién más? Ya tenemos argumentos para respetar a las demás personas. Eso es lo importante que debe quedarnos de eso. Ustedes a su edad son muy proclives, o sea que por sus condiciones son muy proclives a discriminar a la gente, a burlarse de la gente, ¿cierto? Que de pronto fue otra discriminación que no vimos y por ahí la nombraron, que es la discriminación por edad. Rechazar, maltratar a los adultos mayores, a los niños, ¿cierto? Eso también hace parte de algún tipo de discriminación. Esta charla lo que nos debe quedar es eso, ¿cierto? Es empezar a construir una personalidad que vaya en torno a respetar a los demás, a no repetir esas prácticas que tienen las demás personas. Bueno, ¿quién más quiere opinar? Oye, yo tengo una duda, pero... Sí. Sí, señor. El tema de mañana, o sea, mañana hay que ver lo que usted mandó, ¿cierto? Sí, les doy plazo hasta mañana para que me envíen eso. Puede ser una lectura, ¿cierto? Sí, ahí está pendiente lo del mapa conceptual, está pendiente lo de el reclutamiento forzado, el otro documento que les envié. Eso es lo que está
está ahí pendiente. Que es que el mejor amigo que se puso, eso. ¿Cómo? Sí, eso es el objeto que se puso. Sí, los documentos que envié. El de los tipos de discriminación, que hay que hacer el mapa conceptual, y el de el reclutamiento forzado de niños y niñas, que es otra actividad. Para dentro de 8 días vamos entonces a trabajar las 2 horas de política. Hoy nos tocaba una de política y una de social, entonces como no fuimos a las de sociales, dentro de 8 días trabajamos política. Mañana trabajamos las 2 horas de artística, porque hace 8 días se nos fueron las 2 horas en economía. Listo. Entonces, no siendo más, muchas gracias por la participación. Me pareció para mí que la clase estuvo muy productiva, muy interesante. Listo. Entonces, si Dios quiere, nos hablamos mañana. Se cuidan bastante y que la Virgen los acompañe. Igualmente, gracias, profe, igualmente. Bueno. Hasta luego, que estén bien. Igualmente. Joven, arriba, arriba, arriba. Ya. Estudiar, hacer tareas, repasar, a leer. Sí, porque esta es la hora que tiene que hacerlas. No es por la tarde.